Hola. Ay, me siento cansado el día de hoy también. Ya estoy tarde, pero pueden ser sonándome. Mira que opción para para que uno gana Cipriano Rudy, chica. Mira que opción que Sky, ya más es alguien más, ya está más es. Me manda pecho jamás que si es nuevo aquí abajo, si es nuevo, no si es nuevo en este canal de YouTube, por favor te pido que suscríbete, activa la campanita de notificaciones si quieres aprender más en el idioma quechua. Pero si no quieres, pues quizás comparte con tus amigos, quizás ellos también están interesados, más interesados que tú de aprender el idioma quechua. Pues yo te recomiendo que suscríbete acá abajo. Si me estás viendo por mediante TikTok, sígueme por favor para que yo haga más contenido para ustedes. Bueno, en este caso muchos me estaban preguntando qué significa kipi en quechua. Kipi, no sé, pero hay algo curioso tengo que decir eso, que es, no es kipi, pero otra palabra es, pero similar a eso. ¿Quieres saber qué es eso? ¿O significa de eso? Palabra kipi en quechua, kipi. No sé, la palabra keep en español, inglés, hasta ahora no estoy enterado qué significa. No sé, no sé, no sé yo. Pero sí la palabra que se me que es kipu, no es que ya no había kipu, que se llama kipu. Kipu, kipu, bueno, kipu es esa palabra quechua, donde utilizaban antiguas personas como incas, a personas antepasadas que en el libro o manuscritura de los incas o la escritura de los incas o su manualidad o su tecnología de los incas, no es algo así. Bueno, no, ese es otro tema ya, creo que en otro video ya hablaba ya, pero Kipu, como quieren, creo que actualmente conocen que eso, ¿no? Mayormente utilizamos Kipu. No sé si han visto actualmente la manuscritura de los incas o algunos palabras que formaban mediante eso, no sé, pero solo es algo así como ya les dije. Bueno, quizá algunos ya saben ya, pero la palabra kipe es quechua, no español, así que ya les dije, no tanta información, pero voy a investigar más. Es un tema muy amplio, hablaría de ese tema horas y horas, pero no quiero meter este tema, ya que estamos hablando de idioma quechua, no de tecnología de los incas, de las tecnologías de los extraterrestres, no estoy hablando de eso. Entonces tenemos así, no quiero hacerles volver loco, muchos me preguntan, ¿estás loco? Y esta cosa, bueno, si quieres ser nuevo, aquí abajo suscríbete y hasta lo cambio de notificaciones y que no ponga tope con el esquema, yo soy Cipriano.